reflexión en la palabra. Amado Señor, estamos ante su presencia esta mañana, cada uno en sus hogares, y no importa dónde estemos, Señor, siempre somos un libro abierto ante su presencia. Usted puede leernos, usted puede llegar hasta lo más profundo de nuestro ser y nos conoce más que nosotros mismos, de lo que nosotros nos conocemos. Señor, por eso mismo le rogamos que pueda alabarnos y pueda orar en nosotros a través de su palabra, que haga una obra a través de ella, por su Santo Espíritu en nosotros, que no nos deje indiferentes, que ante estas cosas no pensemos que ya las sabemos, que ya las manejamos, sino que escuchemos como por primera vez su palabra y ella pueda maravillarnos, pueda también confrontarnos, corregirnos, pueda conmovernos y pueda transformarnos. Por favor, Señor, no puedo predicar en mis propias fuerzas, porque nada podría hacer, Señor. Me entrego al poder de su Espíritu, Señor, y le ruego que me permita ser veraz, me permita ser fiel a su palabra y predicar en el poder de su Espíritu Santo. Por favor, guíenos en este tiempo y que esta palabra sirva para edificar nuestras vidas en ese fundamento firme, eterno, de su santa palabra. Sea con nosotros, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, les pido que vayan a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Seguimos en la serie de los 10 mandamientos. Alguien podría decir, pero ya pasamos los 10 mandamientos, ya los revisamos. Pero hay cosas que tratar sobre la ley de Dios y nosotros. Tenemos que revisar unos últimos temas. Queda esta y otra predicación más, si Dios lo permite. Y este mensaje lleva por título Una radiografía del pecado. Una radiografía del pecado. Y ciertamente sobre este pasaje, sobre este capítulo, Génesis 3, se podrían escribir tomos y tomos, y no estoy exagerando. Da para una serie de predicaciones, así que es imposible desentrañar todos los detalles de este pasaje, pero lo que quiero centrarme es justamente, como dice el título, en hacer un análisis de cómo surge el pecado, de cómo... Perdón, me llegó un mensaje. Cómo surge el pecado y cómo podemos entonces identificar esos pasos que se dan hacia la desobediencia y la tentación que enfrentamos y cómo podemos también meditar en las consecuencias que esto produce. Un segundo, hermanos. Bien, entonces voy a dar lectura a Génesis capítulo 3. ¿Se escucha bien, hermanos? ¿Me confirman si se escucha bien? Gracias. Vamos a dar lectura a Génesis 3. Dice así la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo,
¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol, de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida, que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. La historia de Adán y Eva, el fruto prohibido y la serpiente, es tan popular como mal interpretada. Forma parte de lo que se llama la cultura pop, ¿cierto? Aparece en pinturas, canciones, películas, libros e incluso chistes. Sin embargo, la inmensa mayoría de la gente no logra dar con su verdadero significado. Esto no importaría si se tratara de una simple historieta o de un cuento, pero lejos de eso es la palabra de Dios, y más aún es uno de los pasajes claves para explicar todo el mensaje de la Escritura. Por lo mismo es esencial que lo entendamos bien. El contexto nos dice que Dios había creado a Adán y Eva en el sexto día, después de haber hecho todas las demás cosas, y los puso sobre la creación para que la administraran en representación de Él, en representación y nombre de Dios. Eso lo vemos en Génesis 1:28 en adelante. Son las únicas criaturas que la Escritura dice que están hechas a imagen de Dios. Así que el lugar que disfruta el hombre al momento de ser creado es incomparable en el contexto de la creación. El Señor formó el cuerpo de Adán y le dio aliento de vida y lo hizo un ser viviente, dice Génesis 2:7. Y lo puso en el huerto para que lo trabajara. Y para esta misión de gobernar la creación, de cultivar el huerto, hizo también a Eva para que fuera ayuda idónea. Fue diseñada de esa manera como ayuda idónea de Adán, y ambos juntos pudieran cumplir de manera complementaria esta misión que Dios les había entregado. Y el Señor los unió en matrimonio, siendo ante Dios una sola carne, que quiere decir que eran un solo ser, como dice Génesis 2:24. Tomando la demás enseñanza de la Escritura, si vemos todo el resto de lo que la Escritura enseña, sabemos que el Señor hizo un pacto con Adán, llamado pacto de obras, y le dio una ley que incluía este mandato, como decía, de
gobernar la creación, pero también una prohibición que era no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es larga la frase, pero esa era la prohibición. No comerás del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y lo puso a Adán como cabeza de la humanidad, de modo que toda la humanidad seguiríamos el destino de Adán. Y eso tiene que ver con algo. ¿Por qué íbamos a seguir su destino? Porque Dios puso a Adán en un estado de prueba, donde él podía ser glorificado y mejorar más aún su condición en la que estaba, o caer de esa condición. Y eso dependía si él obedecía el pacto que Dios hizo con él o no, si él se mantenía fiel a ese pacto o no. Lamentablemente, todas estas bendiciones y privilegios incomparables que Dios otorgó al hombre no fueron suficientes para Adán. Él no se mantuvo en obediencia, sino que se rebeló contra Dios. Y con eso introdujo el pecado en la humanidad, sometiendo a toda su descendencia a la corrupción. Por eso se hace necesario estudiar el pecado en esta serie, porque nosotros vimos, si se recuerdan, en la última predicación, que el amor es el cumplimiento de la ley. Eso dice la Escritura en Romanos 13:10. El cumplimiento de la ley es el amor. Fíjense en esa frase, le pido que la recuerde. El cumplimiento de la ley es el amor. Eso, tuvimos una prédica especial para hablar de eso. Pero también dice la Escritura, el pecado es la infracción de la ley. En 1 Juan 3:4, el pecado es la infracción de la ley. Entonces, el pecado es todo lo opuesto del amor. Está en el extremo opuesto. Por eso se hace necesario estudiarlo, tal como hablamos del amor. Porque el pecado es todo lo contrario de la obediencia, de lo que Dios requiere de nosotros en los 10 mandamientos. Entonces veamos en primer lugar el origen del pecado. Este pasaje, de Génesis 3, debemos analizarlo en profundidad, ya que aquí se encuentran las características comunes a todo pecado. Porque el delito de Adán y Eva aquí anticipa a todo otro pecado que se haya cometido y que se cometerá. Y a la vez, de forma consecuente con eso, todo pecado que se comete es un eco de esa rebelión inicial. Comencemos viendo la tentación. Aunque Moisés no menciona a Satanás en este relato, no lo menciona con ese nombre, sino que habla de la serpiente, en el resto de la escritura se responsabiliza a Satanás como el autor de la tentación que vemos acá. En Apocalipsis 20:2 se habla de la serpiente antigua que es Satanás. En Juan 8:44 se habla de que él es homicida desde el principio y se refiere a esta muerte que él causó. Por tanto, sabemos que Satanás es quien está detrás de la serpiente. Como el corazón de Adán y Eva en ese momento no tenía un principio de pecado, no tenía esa naturaleza de pecado que los lleva a la desobediencia, la tentación tenía que venir desde afuera, como sucedió con Jesús. Jesús fue tentado por Satanás en el desierto. Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 4, por ejemplo. Y además, como Adán y Eva eran los únicos seres humanos que existían, entonces también la serpiente no podía tomar la forma humana, sino que tenía que tomar forma de otra criatura, y como el hombre era la criatura más alta que Dios hizo, no había otra posibilidad que tomar una forma de un animal, en este caso, una criatura inferior, para comunicarse con Adán y Eva. Ahora, ¿cómo se describe la serpiente? Se la describe como astuta en el versículo 1. La palabra que se ocupa en el hebreo, en el original, tiene la connotación negativa. Si uno ve todas las veces que aparece en el Antiguo Testamento, siempre tiene la connotación de una inteligencia para hacer lo malo, como una inteligencia perversa. Y esa es justamente la característica que resalta acá de la serpiente. Y así es como la serpiente inicia la tentación. ¿Cómo inicia la tentación? Es interesante que lo hace con una pregunta. Y si nosotros revisamos, es la primera pregunta que aparece en la Biblia. La primera pregunta que aparece en la Biblia la hizo el diablo. Y lo que pregunta es, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?
es interesante que comience con una pregunta, porque esa pregunta, a pesar de que no está, entre comillas, afirmando directamente algo, sí lo hace. Es un ataque directo contra el carácter de Dios, porque Satanás está tentando a Eva a dudar de las reales intenciones del Señor. Cuestiona que Dios realmente busque el bien del hombre. Hace parecer como si Dios estuviera eliminando la libertad del ser humano, como si fuese un gran aguafiestas universal que quiere privarlos de algo que ellos deberían disfrutar y que se están perdiendo. Y hace ver como si el hombre tuviera derechos ante Dios. Es como, oye, ¿por qué me los deja tomar de este árbol? ¿De qué los está privando? Entonces ahí tenemos un ataque directo contra el carácter de Dios, pero también contra la autoridad de Dios, y especialmente la autoridad que Él tiene en su palabra, porque introduce la duda de si lo que Dios ha dicho es verdad. ¿Será tan así? ¿O será lo mejor? ¿Será lo mejor lo que Dios les dijo? De hecho, Él distorsiona la palabra de Dios, porque Dios nunca dijo, como Él pregunta ahí, no comáis de todo árbol del huerto. Dios nunca dijo eso. Pero así Satanás lo presenta. ¿Qué es lo que había dicho Dios? En Génesis 2:16 al 17 dice, de todo árbol del huerto podrás comer, o sea, todo lo contrario. Primero les presenta que ellos pueden comer de todo árbol del huerto, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, era al revés. De todo árbol del huerto sí podían comer, menos de ese, porque si comían de ese iban a morir. Pero Satanás lo presenta de la otra forma. Así que él les dijo que no coman de todos los árboles. Lo que Satanás ataca, especialmente la autoridad de Dios, para establecer su ley como legislador absoluto y universal. Es la calidad que Dios tiene como rey soberano. Y hermanos, pongamos atención aquí en esto, porque este es el primer paso de todo pecado. Tome cualquier pecado, y todo pecado comienza cuando nosotros negamos esta autoridad que Dios tiene. Y dudamos además de su carácter. Por otra parte, Satanás tuvo una estrategia, porque ¿quién era la cabeza de esta relación, de este matrimonio? Era Adán, pero ¿a quién se acerca él? Se acerca a Eva. Probablemente porque Eva fue creada como vaso más frágil, como dice 1 de Pedro 3:7. Ella fue creada como ayuda idónea, pero además con ciertas características que acompañan la feminidad, como la delicadeza o la fragilidad, la necesidad de protección, que eso muchos lo niegan hoy día, pero es parte del diseño del Señor. Además, ella había estado menos tiempo en la creación. Recordemos que Adán había hecho toda una investigación de los animales, le había puesto el nombre. Eva no estaba en ese momento todavía. Entonces, ella había estado menos tiempo, tenía menos experiencia en la creación. Y Eva no estaba abiertamente ante su esposo. Recordemos que Eva era sin pecado en ese momento, ella no conocía lo que era el pecado, pero podía ser tentada y podía caer, como dije al principio. ¿Qué debía hacer Eva ante esta tentación? Debía rechazarla de plano. Debía haber incluso acusado a la serpiente, haber clamado a Dios, porque lo que estaba haciendo la serpiente era calumniar a Dios de manera sutil, pero eso estaba haciendo. Estaba poniendo en duda a Dios y a su palabra. Entonces Eva tendría que haberla rechazado y haber pedido auxilio o haber clamado a Dios en ese momento. Porque según vemos más adelante, había un acceso directo a Dios. Dios dice que se paseaba en el huerto. Pero ¿qué hizo? Y acá también mucha atención con esto. Eva se pone a dialogar con Satanás. Y ojo con esto, porque siempre que nosotros nos ponemos a dialogar con Satanás, les aseguro que usted no va a salir bien parado. Porque ya usted ahí picó el anzuelo. Satanás fue corregido, Eva lo corrigió ahí, pero notemos que en la corrección que hace Eva, agrega su propia modificación de la palabra. ¿Qué le dice Eva? Si nosotros vemos en el versículo 3, dice, la respuesta de Eva es, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Dios dijo que no debían tocarlo? No. Dios dijo que no debían comerlo.
pero Eva le agregó que no debían tocarlo. Con eso tenemos la primera forma de legalismo, que consiste en agregar reglas humanas a los mandamientos de Dios. Y eso probablemente también tenga que ver con su caída. Una vez que Eva picó el anzuelo, ya Satanás entra en confianza y pisa el acelerador y va más allá. Y él ya se presenta ahí como ángel de luz, como mensajero de luz. Ofrece a Eva conducirla a la verdadera interpretación de la realidad. Por eso en algunas visiones heréticas, el diablo es visto como bueno, y la serpiente vista como imagen de sabiduría porque conduce hacia la verdadera interpretación de la realidad. Ellos, por supuesto, interpretan este pasaje de manera totalmente torcida, pero así lo ven, tal como Eva. Eva, en vez de asustarse de que la serpiente le estuviera hablando y además que le hablara mal de Dios, lo toma como un mensajero fiel, como alguien al que ella debe escuchar y al que debe hacerle caso. Y ahora Satanás, que está en confianza, ahora contradice abiertamente a Dios, porque al principio era una pregunta, ¿cierto? Así como tanteando terreno, pero ahora ya está en confianza y él dice en el versículo 4, no moriréis. ¿Qué le había dicho Dios? En Génesis 2:17, todo lo contrario, ciertamente morirás. Pero Satanás le dice, no moriréis. Entonces, Eva, tiene dos palabras. Una es la de Dios que le dice, ciertamente morirás, y otra es la de la serpiente que le dice, no morirás. Ella, Eva, fue convencida de que el pecado le iba a traer un beneficio, porque Satanás le promete que sus ojos serían abiertos, y además que no iban a recibir ninguna sanción, que iban a quedar impunes si desobedecían a Dios. ¿Qué hizo Satanás acá? Mintió sobre los supuestos beneficios que traería el pecado. O sea, hace ver como el pecado como algo que le iba a traer un bien, que ellos en ese momento no estaban disfrutando. Y además esconde las verdaderas consecuencias del pecado, o miente sobre ellas, las oculta. Inventa beneficios que no existen y aminora el terrible daño que el pecado produce. Serán abiertos vuestros ojos, les dijo. En un sentido sí lo fue, porque ellos adquirieron una experiencia del bien y el mal, pero una experiencia horrible. Por un lado, conocieron lo que era la verdadera felicidad santa al estar ante Dios, al disfrutar de su bendición en el huerto. Pero ahora conocerían la miseria de la condición pecaminosa. Eva se dejó llevar por esa codicia de conocer algo que en ese momento le estaba velado. Pensó en subir su nivel de existencia y acercarse a la serpiente que parecía que le estaba enseñando esas cosas que Dios le había ocultado. Entonces, esa fue la tentación. Pero también hubo en Eva el deseo del mal. Hay una frase clave en esto que es el dulce envenenado, que si ustedes se fijan está como envuelto, está como en un envoltorio de otras palabras, pero ese es el dulce. Ese es el dulce envenenado. ¿Cuál es el dulce envenenado? Seréis como Dios. Seréis como Dios, le dice la serpiente. Esa frase maldita y perversa encandiló a Eva. Ahora ella creyó que tenía el camino abierto hacia el trono de Dios, donde pensó que podía sacar al rey soberano y sentarse ella en su lugar. Notemos que antes de concretar su rebelión, a Eva le pareció codiciable ese árbol. Y esa palabra en el original hebreo es la misma que se ocupa en el mandamiento no codiciarás. A Eva le pareció codiciable. No había nada corrupto en el árbol en sí mismo. No es que el árbol estuviera envenenado. Fue la prohibición de Dios lo que transformó el comer el fruto en pecado y en algo que causaba la muerte. Allí comienza, hermanos, todo mal, cuando deseamos aquello que es contrario a la palabra de Dios. Allí comienza todo el mal. Recordemos cómo se llamaba esa palabra que habíamos dejado de ocupar, pero que aparece en la Biblia, la concupiscencia, ese deseo de lo malo, de hacer el mal. Allí comienza todo pecado. Nos parece atractivo lo que Dios ha prohibido.
Un autor llamado Mark Twain decía en broma, él no es teólogo, era un autor de literatura, y él decía medio en broma que si Dios hubiera prohibido a la serpiente, el hombre se habría comido a la serpiente. Algo de eso hay de cierto, porque acá fue como, yo quiero hacer algo que Dios me está prohibiendo, que está fuera de su voluntad. Hermano, cada vez que pecas, crees la mentira de que Dios no tiene la autoridad que realmente tiene, que su palabra no es la ley como realmente lo es. Y es ahí cuando nosotros nos ponemos en el lugar del legislador y determinamos lo que es bueno y lo que es malo. Lo que estamos haciendo cuando pecamos es que tomamos una gran goma de borrar y intentamos borrar la ley de Dios y decimos, no, esto no es malo. Y lo reescribimos y decimos, esto es bueno y lo quiero para mí. Esa es la base del pecado, cuando quitamos a Dios de su sitial supremo y a su palabra la quitamos también del lugar como la ley absoluta y ponemos nuestra voluntad en ese lugar. Desconocemos la soberanía de Dios, intentamos usurpar su trono digo, y creemos que vamos a tener éxito haciendo esto. Eso fue lo que creyeron Adán y Eva, y pensaron que además tendrían éxito en salirse con la suya. Prefirieron creer a la serpiente antes que a Dios. La serpiente le insinuó que Dios quería el mal para ellos, o al menos que no quería que ellos disfrutaran de algo que les correspondía, que no les estaba mostrando la realidad tal como era. Y eso ocurre cuando pecamos, creemos una mentira sobre Dios, algo que Satanás siempre va a intentar hacer en nuestros corazones. Siempre nos va a intentar mentir sobre Dios. Además de esta mentira sobre Dios, ellos creyeron una mentira sobre la ley de Dios porque pensaron que era engañosa o injusta. Ellos creyeron una mentira sobre Satanás porque pensaron que en vez de ser el engañador y homicida que es, pensaron que Satanás era un mensajero fiel que lo llevaba a un estado mejor. Creyeron una mentira sobre ellos mismos porque pensaron que podían superar ese nivel de existencia desobedeciendo a Dios. Y creyeron también una mentira sobre la creación, porque no consideraron que la creación fue hecha para la gloria de Dios y pensaron que la creación fue hecha para ellos, para que ellos la disfruten simplemente. Hermanos, a pesar de que Dios los había creado, que Él fue el que les dio la vida, que Él fue el que los formó, que los había llenado de bienes, que los había llenado de felicidad, Adán y Eva no estuvieron contentos con el Señor. Recuerden cuando hablamos del contentamiento. En el pecado no codiciarás. Ellos no encontraron la plenitud en Dios. Y ahí también comienza todo pecado. Cuando nosotros dejamos de encontrar ese contentamiento en Dios y deseamos lo creado más que al Creador. Eso hicieron Adán y Eva. Su deseo por lo creado fue más grande que su deseo por el Creador. No se alegraron con la posición que Dios les había dado, que era exaltada sobre la creación, sino que la serpiente los convenció de que no estuvieran satisfechos. Adán y Eva se hicieron parte de una revolución universal. Declararon su independencia del Creador y desearon usurpar su trono. El pecado no solamente es una transgresión de la ley de Dios, sino un ataque al mismo gran legislador, una rebelión en contra de Dios. Es un quebrantamiento de la justicia inviolable de Dios que sirve de fundamento a su trono y un agravio a la inmaculada santidad de Dios, dice Luis Berkhoff. Ya una vez que Eva tuvo el deseo activo de lo malo, sus manos iban a concretar lo que ya era una realidad en su corazón. Eso pasa con el pecado. Cuando ya nosotros concretamos el pecado, fue porque ese pecado fue una realidad primero en nuestro corazón. Eva ya quería desobedecer. Y si nada se lo impedía, ella lo iba a hacer. Y ahí tenemos la rebelión. Eva comió. Qué terrible momento ese. Una frase tan cortita, pero refleja esta caída cósmica que nos involucra a todos. Eva comió y le dio a su marido. Él también comió. Y así ocurrió el primer pecado. Fijémonos que la tentada, la que fue tentada, se convirtió ahora en tentadora, invitando a su marido a caer con ella. ¿Qué pasó con Adán en todo esto? Porque hasta ahora solo hemos hablado, o la protagonista que ha llevado la acción es Eva. Pero ¿qué pasó con Adán? La Biblia lo pone de esta forma.
dio también a su marido, el cual comió así como ella. El primer hombre que debía ser obediente en todo para guiarnos a la gloria, quien debía ser cabeza de su mujer para enseñarle el bien, en lugar de eso fue un cobarde, un débil de carácter, que fue incapaz de oponer siquiera un pero a la rebelión abierta de su mujer. No le dijo, Eva, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre? No, no lo hagas. Sino que él, dice, ni siquiera habló, comió. Recibió y comió. La forma en que está redactado el texto hace muy probable, como comentan algunos, que Adán estuviera próximo a Eva, como que estaba al alcance, así como que no quiere la cosa, Adán a unos cuantos metros, mirando así de reojo lo que estaba pasando con la serpiente y Eva. Él probablemente pudo incluso escuchar esa tentación. Y si fue así, su silencio fue tan nefasto como las palabras de la serpiente, porque él debía haber alzado la voz para proclamar lo que la Escritura decía, lo que la palabra de Dios en ese momento decía. Pero en lugar de eso, simplemente cayó y comió. Este pecado no fue solo el comer un fruto, como se presenta muchas veces. ¿Por qué tanto escándalo por comer un fruto? No fue solo eso, fue un amor desordenado, morboso hacia ellos mismos, una deshonra directa a Dios, una ingratitud hacia su Creador, una desobediencia al legislador, al Señor, Rey de Reyes, que está sentado en su trono, y una preferencia de la criatura sobre el Creador. Adán y Eva pecaron y lo hicieron con todo su corazón, con su intelecto, porque ellos en su intelecto fueron incrédulos y orgullosos y entendieron la realidad de forma torcida. Pecaron con su voluntad porque ellos desearon ser como Dios y desearon desobedecer su ley, creando en lugar de eso su propia ley. Y desobedecieron con sus afectos porque encontraron placer en rebelarse contra su Creador y en comer del fruto prohibido. Entonces ellos pecaron con todo su corazón. Así el pecado es una oposición activa, abierta, libre y culpable ante la ley de Dios. Voy a repetir eso, el pecado es una oposición activa, abierta, libre y culpable ante la ley de Dios. Y en esta primera rebelión encontramos una violación completa de la ley de Dios, porque Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, pero ellos hicieron dioses a sí mismos. Dios dijo, no te harás imagen, pero ellos hicieron del árbol y de su fruto un ídolo y se rindieron ante él. Dios dice, no tomarás el nombre del Señor en vano, pero tanto la serpiente como Eva hablaron sobre Dios ligeramente y sin la intención de obedecerle ni de honrarlo. Dios dice, acuérdate del día de reposo, pero ellos rechazaron el corazón de este mandamiento, que es el reposo de Dios, esa plenitud de la comunión con Dios solamente concentrada en adorarle y tener comunión con Él. Ellos rechazaron ese reposo. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, que según vimos en la prédica de ese mandamiento, implica el deber de obedecer a las autoridades que están en este mundo, en esta tierra. Y Eva debía sujetarse a Adán, y Adán a su vez debía enseñar la ley y el bien a Eva. Pero en lugar de eso, Eva se sometió a la serpiente y Adán se sometió a Eva. Dios dijo, no matarás, lo que implica el deber tanto de preservar la vida del otro como de preservar la propia vida, según también vimos. Pero la serpiente fue homicida porque guió a Adán y Eva a la muerte y ellos no preservaron su vida, como ordena el mandamiento, sino que se lanzaron a la muerte por medio de la rebelión. Dios dice, no adulterarás, pero Adán y Eva cometieron adulterio espiritual, deseando lo creado por sobre al Creador, y creyeron a la serpiente en lugar de creer al Señor. Dios dice, no robarás, pero Adán y Eva desearon un fruto que estaba prohibido para ellos, que era propiedad exclusiva de Dios, y tomaron de ese fruto y lo comieron, lo robaron. Dios dice, no dirás falso testimonio, pero la serpiente dijo calumnias sobre Dios, y Eva, tanto Adán como Eva, recibieron esas calumnias y las creyeron. Dios dice, no codiciarás, pero Adán y Eva ambicionaron ser como Dios y no se contentaron con todas las bendiciones que Él les entregó. Así vemos que ellos violaron completamente
la ley de Dios. John Bunyan dice, el pecado es un desafío contra la justicia de Dios, una violación de su misericordia, una burla de su paciencia, un intento de rebajar su poder y el desprecio de su amor. Todas estas cosas las vemos acá. La historia de todas las tentaciones, hermanos, y de todos los pecados es la misma. El objeto de la atracción, la conmoción del alma ante eso, el aumento y el triunfo del deseo desordenado, terminando en la degradación, la esclavitud y la ruina del alma. Eso es lo que pasó aquí. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este primer pecado? Hermanos, es imposible que una rebelión de tal magnitud quedara sin consecuencia. El Señor había advertido a Adán en Génesis 2:17 que si desobedecía, dice, ciertamente morirás. Sin embargo, Adán no dimensionó el profundo abismo en el que cayó al rebelarse contra el Todopoderoso. Como decíamos, en el pacto de obras que Dios hizo con Adán, estaba estipulado que Adán nos representaba como humanidad. Nosotros íbamos a seguir la suerte de Adán. Por eso dice en Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Se considera que todos pecamos en Adán. Y la única forma de explicar esto es que el Señor haya puesto a Adán como cabeza y representante de la humanidad, por ese pacto que mencionamos. Así que, como él desobedeció, lo que se sigue son las consecuencias de esa desobediencia. La santidad de Dios necesariamente reacciona en contra del pecado, dice Berkhoff, y esta reacción se manifiesta en el castigo del pecado. ¿Y cuál es el principal de esos castigos? La separación de Dios bajo maldición. De hecho, esa es la definición de la muerte. La muerte es la separación de Dios bajo maldición. Y de esa separación se derivan todas las demás sanciones. La primera manifestación de la muerte es física, pero ya hay una muerte que es eterna, como vamos a revisar, que es la que Apocalipsis denomina la segunda muerte. Notemos que esta separación se hizo evidente en que incluso antes de que Dios llamara a Adán y Eva para que le rindieran cuenta de lo que habían hecho, ellos se escondieron. Ellos pensaron que podían huir de la presencia de Dios y del conocimiento que Él tiene de todas las cosas. Todavía hoy el pecado produce ese efecto en nosotros, hace que nos apartemos de Dios, que rechacemos estar ante su presencia. Cuando Dios llamó a Adán y Eva para confrontarlos, lo hizo con una pregunta. ¿Qué les preguntó Dios? Esa es la segunda pregunta en la Biblia. ¿Dónde estás tú? ¿Qué pasó ahí? ¿Acaso Dios no sabía la respuesta? ¿Acaso Dios no conoce todas las cosas? ¿No puede ver en todo lugar? Claro que sabía, pero Él quería dejar claro a Adán y Eva que había una separación ahora, que ya no estaba esa comunión, se había roto esa relación directa e íntima con Dios. Y eso se reflejaba en que ellos estaban escondiendo. Desde hoy, desde el presente, es imposible dimensionar lo que perdimos, hermanos, con esta caída. Podemos hacernos una idea, pero nosotros no disfrutamos lo que Adán y Eva tuvieron en el momento en que fueron creados. En ese momento, dice el versículo 8, Jehová Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Estaba ahí con ellos. Su presencia estaba directamente con ellos. Esa comunión íntima, directa y natural con Dios es justamente para lo que fuimos creados. Usted fue creado para eso, hermano. Sin embargo, cuando Adán pecó, todos fuimos arrastrados hacia abajo por esa rebelión y fuimos encontrados culpables en él. Así que perdimos esa comunión gloriosa con Dios. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No podemos estar allí ante su presencia. Pero no solo nos separamos de Dios con el pecado, sino también del prójimo. En Génesis 2:25, el último versículo del capítulo 2, antes de pasar a este terrible relato de la caída, dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.
esto va mucho más allá del hecho de que no estaban cubiertos con alguna ropa. Eso también quiere decir que no había vergüenza entre ellos. Su comunión también, su relación como seres humanos entre Adán y Eva era directa, sin mancha, sin obstáculo. Pero después de eso ya no había armonía entre ellos, sino una lucha de poder. Y eso está envuelto en la frase, en el del versículo 16, cuando Dios le dice a Eva, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esa frase envuelve esa lucha de poder entre el hombre y la mujer en el matrimonio. Y ese quiebre se evidenció de inmediato, porque cuando el Señor los confronta, ellos no respondieron como un matrimonio unido, sino que respondieron como uno separado espiritualmente. ¿Qué dice Adán? La mujer que me diste. O sea, la tira a los leones, como diríamos, ¿cierto? Muy distinto de Génesis 2:23, cuando él dice, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, cuando recién la recibe y fue creada, lo dice así, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Pero cuando peca, la mujer que me diste. Desliga su culpa en Eva y de forma sutil inculpa a Dios. La mujer que tú me diste. Dios le había dado a la mujer como compañera y ayuda. Él había comido del árbol por amor a ella. Pero al ver que estaba arruinada, Adán la abandona a su suerte. Que se pierda Eva. Dame otra a lo mejor, ¿cierto? Así como, bueno, ya que tú me diste esta, me puedes dar otra mujer. ¿Y Eva qué dice? La serpiente me engañó. También ahí desliga, no es un reconocimiento de su culpa, sino que ella también desliza su culpa a que la serpiente la engañó. Hermanos, la primera relación que hubo entre dos seres humanos fue el matrimonio entre Adán y Eva. De ahí surgen todas las demás relaciones. La de los padres con los hijos, la de los hermanos entre ellos, la de la amistad. Todas las demás relaciones surgen de esta relación inicial. Entonces, todo conflicto personal entre dos seres humanos es un eco también de esta corrupción de la primera relación, de ese quiebre que hubo en esta primera relación. Esta ruptura de Adán y Eva se traspasó a todas las relaciones humanas. Y además acá se predice un conflicto que es especial. En Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Acá lo que se anuncia es el conflicto entre el pueblo de Dios y los incrédulos, los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente. Es un conflicto que se va a desarrollar a lo largo de toda la Biblia, comenzando desde Caín y Abel, pasando por Jacob y Esaú, José y sus hermanos, Israel y sus enemigos, la iglesia y sus perseguidores, hasta que llegamos al Armagedón. En toda la Biblia se desarrolla este conflicto que aquí es una semillita que recién está germinando. Pero además nuestra naturaleza fue corrompida, hermanos, porque ¿qué dice la Escritura? Que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso significa que la muerte no solo es cuando dejamos de respirar, sino que la muerte es una fuerza de corrupción que nos contamina por completo, que inunda todos nuestros seres como una esponja en el agua, en agua podrida, ¿cierto? Después si yo la saco va a salir, por supuesto, la esponja llena de esa agua, empapada en esa agua podrida, y así nosotros fuimos empapados en la muerte, en el pecado, y eso nos afectó hasta lo más profundo. Somos concebidos en pecado. Somos hijos de ira por naturaleza, dice Efesios 2. Somos siervos del pecado, dice Romanos 6. Estamos sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias, sean temporales, sean eternas, sean espirituales o sean materiales. Todas las desgracias vienen de esta muerte. Y por esta muerte, en nuestro delito y pecado, nosotros estamos completamente incapacitados de hacer el bien por nosotros mismos. Ya nunca más podemos querer y hacer el bien como debemos. Otra consecuencia es la culpa y la vergüenza, porque la actitud de Adán y Eva después de pecar nos dice mucho. Ellos inmediatamente fueron traspasados por el aguijón de la vergüenza. En sus corazones hubo una mancha imposible de quitar. Ellos intentaron cubrirla por sus propios medios. ¿Qué es lo que usaron? Versículo 7. Hojas de higuera. Eso podría cubrir su desnudez física, pero nunca su culpa. Jeremías 2 dice que aunque te laves con jabón y con lejía, la mancha de tu pecado permanecerá. No podemos limpiarnos por nuestros medios.
Ellos empezaron a sentir vergüenza, remordimiento, temor, culpa. Hasta ahora esos sentimientos eran extraños a ellos, pero ahora trastornaron sus mentes y los llevaron a escaparse de aquel cuya presencia antes recibían con gozo. Y además es imposible escaparse del Señor. ¿A dónde me iré de tu espíritu, cierto? Dice el Salmo 139. No puedo huir de su presencia. Si subiera a los cielos o si fuera a lo profundo del Seol, en cualquier lugar va a estar el Señor. Eso nos dice el Salmo 139. Hermanos, notemos que este es el primer intento de religión humana. Porque desde ese momento el hombre intentaría salvarse a sí mismo, intentaría cubrir su vergüenza por sus propios medios y a su manera. Todo culto, toda religión creada por el hombre es un eco de estas hojas de higuera que ellos usaron para cubrirse. Y nada pueden hacer para librar de las consecuencias del pecado. Además, hermanos, escondernos de Dios es parte esencial de cómo trabaja el pecado en nosotros. El pecado prefiere la oscuridad. Prefiere estar lejos de Dios en vez de ir delante de Dios y confesar. ¿Qué decía Jesús cuando uno de los primeros capítulos de Juan, el capítulo 3, digo, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque no quieren venir a Dios para presentarse ante Él en arrepentimiento? Dice un autor llamado Dietrich Bonhoeffer, el pecado quiere estar a solas con el hombre. Dice, cuanto más solo está el hombre, tanto más destructor es el poder que el pecado ejerce sobre él. Tanto más asfixiantes sus redes, tanto más desesperada la soledad. El pecado quiere pasar desapercibido, rehúye la luz. Se encuentra a gusto en la penumbra de las cosas secretas, donde envenena todo el ser. Quedarse a solas con el propio mal es quedarse completamente solo. Es tremenda esa frase. Porque ¿qué es lo que hace el pecado? Nos aparta. No queremos estar ante la presencia de Dios. Hay personas que a lo mejor estaban en la iglesia, estaban asistiendo fielmente y comienzan a abrigar el pecado en su corazón y eso los aleja de la comunión. Ya no oran, ya no leen la palabra, cada vez están más fríos y eso después ya se va manifestando en que se alejan de sus hermanos, se alejan de la iglesia y ya no se les ve. Y en un momento ya miramos y no están ahí. Eso es lo que hace el pecado, aleja, aparta a la soledad y allí destruye. Dice John Gill, el alma pecadora del hombre está desesperada e indefensa. ¿Qué nos prometía el diablo? Serán como Dios. ¿Cuál es la realidad? Desesperación, angustia, soledad, indefensión. Y esto lleva a una vida bajo maldición, porque el Señor además de esto decretó maldiciones temporales. Notemos que, no puedo profundizar en esto, pero notemos que las maldiciones afectan los roles de cada uno. Eva tenía que ser dadora de vida, la portadora de la nueva vida. ¿Y qué fue afectado? Parirás con dolor, ¿cierto? Su maternidad fue afectada. Adán, ¿para qué lo puso Dios en el huerto? Para que lo trabajara. ¿En qué fue afectado? En su trabajo. Ahora lo haría con fatiga, con despropósito, con dolor. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Y esto se relaciona con algo más profundo, la maldición de toda la tierra. Dice que la tierra será maldita por tu causa. Eso significa que todo lo demás cayó, los animales, las plantas, las leyes de la naturaleza, todo cayó al punto de que ahora refleja un mundo que está bajo el pecado. Y la misma creación, dice Romanos 8, que espera nuestra redención con dolores de parto. ¿Cuál es la más intensa de estas maldiciones temporales? La muerte física. ¿Qué hizo el Señor cuando creó al hombre? Dice que tomó del polvo de la tierra, formó el cuerpo del hombre y le puso aliento de vida. Dice, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué es la muerte? Es eso, pero al revés. Se separa el alma del cuerpo. Es una separación traumática. Nosotros no fuimos hechos para estar separados nuestra alma de nuestro cuerpo. De hecho, el ser humano completo no es solo alma, es el alma y el cuerpo. Entonces la muerte que hace separa esa realidad.
Y cuando Cristo llame por segunda vez, o sea, digo, venga por segunda vez y nos llame de los sepulcros, aquellos que murieron en sus pecados también tendrán un cuerpo unido a su alma, esta vez por la eternidad, pero para condenación. Y esa es la que se llama la muerte eterna. Hermanos, una vez que Dios se produjo esta separación entre Dios y el hombre por el pecado, el hombre quedó expuesto a todas las miserias de la vida, porque ¿dónde estaba nuestro bien? En unión con Dios, bajo el gobierno de Dios, en obediencia a Dios. Cuando nosotros nos salimos de eso, quedamos expuestos a todas las miserias y sufrimientos, ya sean temporales o eternos. ¿En qué se concreta esto? En la expulsión. El versículo 22 dice que ya el Señor no deja que el hombre tome del árbol de la vida. Y eso también fue una muestra de misericordia, porque Dios no dejó que nosotros viviéramos para siempre en esta condición miserable, sino que expulsa a Adán, y además el árbol de la vida era la recompensa de la vida eterna para la obediencia. Entonces ya nada tenía que hacer Adán ahí en el huerto, y el Señor lo expulsa y pone a querubines como guardianes con una espada de fuego, ¿cierto?, que impedían que el hombre entrara ahí. ¿Y eso qué nos dice, hermanos? Que para el hombre desde ahora sería imposible volver a la comunión con Dios por sus propios medios. Nunca más íbamos a poder volver a Dios por nosotros mismos, porque esa puerta está cerrada. Se creó un abismo espiritual entre Dios y el hombre debido al pecado. Y esto resulta irremontable para nosotros. Es imposible. Ya hemos dicho en otras ocasiones, es más probable que el hombre llegue a la luna caminando antes que llegue a Dios de vuelta por sus propios medios. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Eso aprendemos de esta expulsión. Pero hermanos, hasta ahora hablamos de cómo se había producido el primer pecado y de las terribles consecuencias que tuvo. Y pareciera que no hay lugar para nada más. O sea, si vemos el pecado en su fealdad, ¿qué es lo que procede ante el pecado? La condena, la maldición, lo que vimos. Pero en medio de toda esta podredumbre, hermanos, de estas tinieblas, brilla la misericordia de Dios con una luz que nos deja encandilados. Porque no solo encontramos maldiciones y sanciones, sino muestras de gracia y promesas de salvación, que son las que nos permiten levantar nuestra cabeza y fijar nuestros ojos en el Señor. Hermanos, la primera muestra de esta misericordia es la paciencia que tuvo Dios, enorme paciencia, de no consumirnos inmediatamente. Porque notemos que el Señor podría haber dicho, bueno, hasta aquí nomás llegó el hombre, eliminado para siempre de la faz de la tierra, que no quede ni rastro del hombre. Pero el Señor no condenó inmediatamente a la humanidad, sino que Él separó la muerte física de la muerte espiritual. Y con eso, ¿qué nos dio? La oportunidad de ser salvos. Notamos eso, ¿no? Dios nos dio la oportunidad de ser salvos. Él quiso formar un pueblo de entre los pecadores. Quiso salvarnos por pura gracia, para que podamos estar con Él en la eternidad. Por eso dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Las misericordias del Señor jamás terminan. Nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Gracias al Señor porque nos tuvo esa paciencia. Pero también Él juzgó a nuestro enemigo. Notemos que antes de cualquier juicio a la humanidad, el Señor juzga a la serpiente. Y eso alguien podría decir, pero ¿en qué me afecta eso a mí? Bueno, la serpiente era la que nos quería exterminar como humanidad. Quería arrastrarnos junto con ella al lago de fuego que estaba preparado para el diablo y sus ángeles. Pero el Señor lo primero que hace es, yo voy a juzgar a este enemigo de la humanidad. Voy a darle lo que merece su falta, su rebelión. Y eso también es una muestra de misericordia para nosotros. Y aquí llegamos a la promesa del Salvador, que es la gran muestra de misericordia de Dios en este pasaje, porque entrega la primera muestra, la primera promesa de salvación. Si usted ve el pasaje, le invito a que lo vea, si puede tenerlo ahí visualmente ante sus ojos. Usted se va a dar cuenta que el versículo 15 está antes de cualquier maldición que Dios haya pronunciado contra la humanidad. O sea, antes de cualquier juicio que Él haya pronunciado contra nosotros, merecido por lo demás, Él dio la promesa de salvación.
Prometió a ese Salvador, a ese hijo de la mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente y que nacería justamente de la mujer que incurrió primero en pecado. Acá la mujer considerada no como Eva personalmente, sino como la mujer. Así la mujer pasó de ser la que invitó a comer el fruto para muerte a ser la que porta la vida en su vientre, porta, digo, el fruto para vida. Voy a repetir esa frase. Pasó de ser la que invitó a comer el fruto para muerte a ser la que porta en su vientre el fruto para la vida. Ahí sí. El Señor redimió la posición de la mujer, aún desde esta promesa. Hermanos, esta promesa es fundamental porque desde aquí en adelante toda la Biblia se trata de cómo el Señor cumple esta promesa. De Génesis 3:15. Trayendo al Salvador anunciado. Por eso este versículo es llamado también protoevangelio o el primer evangelio. De aquí en adelante se declararía, o se iría esclareciendo esto, que el hijo de la mujer que fue prometido aquí sería un hijo de Set, después un hijo de Noé, a través de Sem. Después para el capítulo 12 sabemos que sería hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob. Después para el final de Génesis, en el capítulo 49, sería hijo de Judá. Y luego se aclararía que sería hijo de David, en 2 Samuel 7. Entonces cada vez la Biblia va aclarando más quién es este hijo prometido. Y esta promesa, hermanos, también es fundamental por una razón muy importante. Porque desde aquí, desde el primer momento, hermanos, de que se produjo el primer pecado, permite ser salvos por la fe. ¿Cómo sabemos esto? Porque en Hebreos 11, cuando se menciona a aquellos, ese testimonio de la fe a lo largo de toda la historia de la salvación, ¿a quién se menciona primero? Abel. Abel fue salvo por la fe, dice. Y fue salvo por la fe en esta promesa. Ese era el único evangelio que tenía Abel. Y el único evangelio que tuvo mucha gente que vivió en ese tiempo y después. Esta era la gran promesa de que iban a nacer un hijo. De hecho, cuando nació Noé, se le puso Noé, que significa descanso, o evoca esa idea, porque el padre de Noé, Lamec, pensó que le podía dar descanso de los males que el Señor había traído sobre la tierra, justamente, merecido. Estaban esperando ese hijo. De hecho, los mismos Adán y Eva, cuando tuvieron a Set, pensaron que podía en Set estar esa esperanza. Entonces aquí tenemos la posibilidad de ser salvos por la fe desde el comienzo, aún antes de decretarse las maldiciones. Y también esta promesa es tremendamente relevante porque divide a la humanidad en dos: los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente. ¿Cuáles son los hijos de la mujer? Los que creen en esta promesa. Los hijos de la serpiente son aquellos que permanecen en su rebelión contra Dios, como habíamos dicho. Y por último, Dios cubre nuestra humillación. ¿Qué hizo Dios ante la desnudez de ellos? La desnudez La desnudez pasó a ser, hermanos, como una muestra física de nuestra culpa. Pasó a ser una evidencia física de nuestra culpa delante de Dios, de que nosotros caímos, desobedecimos delante de Dios. Y ya no podemos estar ante Él en nuestra humanidad, simplemente, sino que necesitamos ser cubiertos. ¿Qué significa que Dios cubrió la desnudez de ellos? Implica el sentido más profundo de que Él cubrió su vergüenza, que Él cubrió su humillación, su culpa, con túnicas de pieles de animales. ¿Qué significa que hubiera túnicas de pieles? Significa que un animal murió. Es decir, que hubo un sacrificio. Hubo una víctima que murió en lugar de ellos. El pecado demandaba la muerte de Adán y Eva, pero en lugar de eso murió uno o más animales y con esas pieles ellos fueron cubiertos en su vergüenza. Y esto es fundamental porque explica por qué Dios se agradó del sacrificio de Abel en lugar de agradarse del de Caín. Porque Abel estaba teniendo fe también en esta muestra de misericordia de Dios, en este hecho de que debíamos morir por el pecado, pero otro moriría por nosotros, un inocente. Y además, esto marcaría la pauta para el sistema de sacrificios, tanto en la ley como para el sacrificio ya definitivo de Cristo,
que vino a cubrir completamente nuestra culpa. Este sacrificio, hermano, no fue un hecho puntual, sino que refleja una orden divina, una instrucción del culto que Él acepta para las criaturas pecadoras, para que se acerquen a Él. Y eso, como decía, lo podemos ver incluso desde el sacrificio de Abel. Entonces, como conclusión, hermanos, el capítulo 3 de Génesis fue revelado para relatarnos el origen del pecado, pero también para que nosotros analicemos esto en profundidad y nos veamos en un espejo, para que usted pueda identificar y diagnosticar sus propios pecados y para que pueda crecer en su fe y en su temor de Dios, sea capaz de enfrentar la tentación piadosamente. Usted puede analizar esto y ver, es una verdadera radiografía que le permite ver qué pasa en su corazón cuando usted cae y cómo puede evitar esto. Nos permite enfrentar la tentación piadosamente, sabiendo las terribles consecuencias que el pecado trae. Hermanos, si quieres ver cuánto Dios aborrece el pecado, puedes considerar al infierno y sus sufrimientos eternos, pero también puedes ver a la cruz. ¿Puedes ver la gravedad y la fealdad del pecado? ¿Vives como alguien que cree en estas cosas o como alguien que las ignora, incluso ignorarlas culpablemente, despreciarlas quizás estas verdades? Hermano, necesitas ver el pecado como Dios lo ve. Te invito a eso esta mañana. Necesitas ver el pecado como Dios lo ve, aborrecerlo como Él lo aborrece. Pero también, hermano, necesitas valorar la gran misericordia que Dios te ha demostrado en Cristo. Esos son los dos llamados. Ve la horripilancia de tu pecado, pero ve la gloria de Cristo como tu Salvador. Hablando de Él, dice la Escritura en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero, qué gran pero sin pecado. Hermano, Cristo también fue tentado por Satanás, pero donde Adán cayó, Cristo se mantuvo fiel y obediente hasta la muerte. Adán guardó silencio ante la serpiente, pero Cristo respondió a cada tentación diciendo, escrito está. Adán intentó cubrir su vergüenza con hojas de higuera, pero Jesús fue desnudado de sus ropas en la cruz para nuestra salvación, para cubrir nuestra humillación. Adán dijo, tuve miedo y me escondí, pero Jesús dijo, no me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada, en Juan 8:29. Mientras que Adán expuso a su esposa y la inculpó, Jesús se entregó por su esposa a la iglesia para lavarla y santificarla, como dice Efesios 5:25. Mientras Adán arrastró a muchos a la muerte por su desobediencia, Cristo lleva a muchos a la vida por su obediencia perfecta. Adán nos hizo malditos por su causa, pero Cristo fue hecho maldición por nuestra causa, para que nosotros podamos heredar la bendición, como dice Gálatas 3. Te invito a que veas tu pecado en toda su fealdad, pero acto seguido te invito a mirar a Cristo, ese Salvador perfecto que fue prometido aquí, que vino a comprar nuestra salvación, que cumplió la promesa, pero que además volverá por nosotros para llevarnos con Él a un lugar mejor que el huerto del Edén, hermanos. Un lugar donde no estaremos a prueba, sino que llevarnos a la ciudad celestial donde estaremos con Él para siempre. Apocalipsis 22:4. Quiero leer ese texto, porque después de todo lo que vimos es maravilloso. Voy a leer desde el 3, Apocalipsis 22:3 dice, no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Esa es la salvación que trae nuestro bendito Jesucristo. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15:22. Oremos. Bendito Señor, ¿qué podríamos decir después de revisar estas cosas, Señor? Después de ver la miseria de nuestra caída,
cómo todos nosotros nos rebelamos en Adán y quedamos expuestos a la muerte y a todas las maldiciones, a todas las miserias. Pero usted no quiso dejarnos allí, sino que nos ha rescatado en Jesucristo. Gracias, Señor, porque tantos miles de años atrás usted prometió ese Salvador que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Y sabemos que Él vino y en esa cruz la serpiente le mordió el talón, pero Él le aplastó la cabeza. Gracias, Señor, por esta victoria en la que estamos seguros y que ahora esperamos que se manifieste por completo. Le pedimos que venga nuestro Señor Jesús. Le esperamos, Señor. Esperamos ese momento en que podamos entrar a esta ciudad donde no habrá más maldición y podamos verlo cara a cara, Señor. Nos encomendamos a usted en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.